Muy buenos días a todos. El día de hoy recibimos con mucho gusto, tenemos el gusto de platicar con el buen Julio Nava, conocido en todas las redes como piloto dronero, y me hizo el gran favor de aceptarme una charla, ¿no? Para que lo conozcamos un poco más y platicar un poco de dónde nos conocimos y todo. Mi querido Julio, bienvenido, buenos días. No, pues gracias, Carlos, por la invitación. Siempre, hemos tenido, pues, muy buena comunicación desde que nos conocimos en el tema de drones y, pues, no, yo agradecido el que me hayas invitado a No, hombre, platicar. muchas gracias a ti por aceptar. Y pues yo te decía que es importante, acostumbro a hacerlo, antes de empezar a platicar de lo que nos une, saber quién está detrás de una persona que comparte contenido de calidad, que ha tenido un desarrollo muy importante en el tema de las aeronaves y que comparte y que genera pues difusión orgánica y adecuada de el conocimiento de los drones. Quisiera empezar con esta pregunta: ¿cómo fue que empezó tu gusto o cómo llegaste al tema de los drones? Sí, es aproximadamente ahí por el año 2013, 2014, Ujú. empezó el auge de estos drones, principalmente de DJI, con el Phantom 1, Phantom 2. Claro. Entonces yo le veía bastante potencial. En ese entonces pues no me imaginaba tanto, ¿verdad? No, yo lo veía más como una cámara aérea y que iba a poder hacer videos. Siempre me ha gustado el tema de producir videos. En su momento, ¿Qué estabas haciendo en ese momento tú, digamos, profesionalmente, o estabas estudiando? ¿Qué hacías cuando llegó el Phantom 1, por ejemplo, a tu vida? eh, yo estaba estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas, Ah, ahí sí. en el TEC de Morelia. Entonces, Sí. empecé a ver comerciales en la televisión. Dije, pues los drones, ya había tenido contacto con algunos dispositivos de aeromodelismo, modelismo, todo lo que tiene que ver con helicópteros de control remoto, y algo pues muy, muy básico, muy sencillo. Tampoco era algo que yo de manera habitual utilizara. Sin embargo, pues no faltaba el amigo que diga: yo tengo un avión de control remoto, un helicóptero de control remoto, y pues vamos a probarlo, y hasta ahí. Pero ya cuando empecé a ver esta combinación entre una aeronave y una cámara, pues dije: Debe tener algo positivo, algo que me pueda dar un plus". Yo en ese momento hacía algunos videos de manera muy habitual con cámaras normales, con celulares. En ese momento creo que era la primera GoPro que había. Estoy hablando de hace 12 años. La, la Hero 1, ¿no? ¿Cuál fue? La uno. La Hero Y 1, sí. la ponía en el auto, la llegué a poner en una bicicleta, y pues ya Mm. empezaba a experimentar, y en base a lo que veía también en ese entonces en redes sociales, que no había tanta información. Ya después empecé a entrar con el rollo de integrarme. Tú sabes, aquí se da mucho el tema de campañas políticas, ¿no? Entonces, en algún momento me encargaban ciertos videos, ciertas tomas, incluso de algunos mítines. Entonces dije: esto se vería excelente si fuera Un con dron. cámara aérea, ¿no? Sí. Entonces en ese momento decidí, ahí con cierto también dificultad económica, decidí comprar un Phantom 2 en ese entonces. Estás Claro. hablando de 2014, sí, más o menos 2014, y empecé a agregarlo, empecé a llevarlo a los mítines de manera ya muy específica. Me empezaron a encargar tomas aéreas, y yo: oye, ¿sabes qué? Queremos ver en los mítines qué tanta gente va, nos puede dar una Una certeza. estimación. Ajá, y se empezaron a dar cuenta que en el momento que sacabas una toma aérea, tenías cierta información que no tienes cuando vas incluso caminando entre la gente. Entonces ya una toma aérea te decía, incluso de manera muy manual, agarrar la foto y decir: mira, vamos a proyectar más o menos cuánta gente fue. Entonces llegó un momento, ahorita puedo hablar de ello libremente, Sí. pero luego me dicen: ¿sabes qué? No Eh, digas nombres ni partidos, amigo, por favor. No queremos ningún problema. Vete al meeting de la competencia, Ajá, y hay que empezar a medir gente, ¿no? Que ahorita ya con la tecnología que hay, claro. incluso
los drones te cuentan la cantidad de gente que hay concentrada en un espacio, por ejemplo, pero en ese momento muy Claro. manual. Agarra las fotos y incluso empieza a detectar si es la misma gente que va al meeting, vamos a decir, de un partido. Incluso había días ya cuando la actividad política es más fuerte, ya casi cuando terminan las campañas y estamos a punto de la elección, pues incluso Sí. coincidía. Vamos a pensar en Pátzcuaro, estaba un candidato en la mañana y del otro partido en la tarde, entonces me decían, quédate ahí, graba los dos mítines con tu dron y vamos a ver cómo se comportó Una así. comparativa. Incluso te puedo decir una táctica que allí, yo sin desconocerla, me tocó ver ya con un video de dron, a veces no te das cuenta, ¿no? Pero se veía a lo lejos, vamos a pensar al horizonte de la toma, Ujú. que están, precisamente gente que trabaja en juntar a la gente, en ver cómo llenarla, que también es otro trabajo también, creo Sí, yo, que tiene su chiste sí, que empezaban a comprar los puestecitos completos, vamos a pensar en un pueblo así de aquí de Michoacán, donde te agarras al de tamales, te agarras al que vende dulces, le compras todo el puesto y lo acercas, ¿no? Y empiezas a regalar el producto, pero eso es para que la gente sí. se empiece a hacer. Entonces, vamos a detectar diferentes estrategias y en ese momento fue muy valioso el tema del uso del dron. Ya luego fue un tema de vete a grabar los espectaculares para poder tener evidencia si algún partido se pasaba del presupuesto para poder tener espectaculares dentro del territorio. Y bueno, también esa parte fue muy valiosa para yo empezar a entender pues para qué pudiera servir, ¿no? Y en un momento que lo dejé un rato por situaciones que tuve de trabajo y ya después empecé a tomar la tecnología dron, principalmente en el tema académico. Y, y ¿Saliste de bueno, la universidad y empezaste a dar clases? tuve después, estamos hablando que ahí sobre el 2016, Sí, tuve un encargo de director de informática a nivel estatal de los CECITES aquí en Michoacán. CECITE es una preparatoria con carrera técnica, muy similar a la del CONALEP y al CEBETIS, todos estos grupos de preparatorias que ofrecen carrera técnica, y me tocó el área informática dirigirla a nivel estatal. Este CECITE, aquí en Michoacán, por ejemplo, tiene participación en 53 municipios del estado, y bueno, me tocó implementar proyectos en el área tecnológica para que, bueno, llegara, vamos a decirlo, como tema académico, el uso de la tecnología, ¿no? Empecé con el tema de robótica, ahorita lo que actualmente se conoce como robótica BEPS, ahí me tocó implementarlo en el 2017, y bueno, que ya se quedó, ahorita cada año hacen un certamen de robótica, ahí en CITE, a nivel estatal, regional, incluso se van a campeonatos internacionales y sigue vigente. Dentro de esos proyectos eh, que logramos hacer ahí en CECITE, yo salgo de la dirección de informática, duré prácticamente una administración completa, alrededor de casi 7 años. Después me empiezo a integrar a planteles. Entonces me vuelven a pedir un proyecto. Oye, ya no estás como ya no es parte de la dirección estatal del área tecnológica aquí en CECITE, pero trabaja con planteles, o sea, no queremos que te vayas, independientemente del cambio de la administración. Siempre me han tomado en cuenta en esta parte y decidí hacer lo que ahora es un proyecto vigente, que es la Escuela de Pilotaje de Drones, que empezó de un tema público. Nosotros lo que hacíamos realmente es eh, tratar de capacitar a los docentes en cada uno de los planteles. En Michoacán son 93. Entonces lo que hicimos fue empezar a capacitar, ¿no? Vamos a empezar el uso del dron. En ese entonces estoy hablando de 2022, que fue cuando empezó este proyecto. Eh, Empezamos a capacitar a los docentes y que ellos fueran parte, pues en cada uno de sus municipios, pues fueran compartidores del conocimiento, ¿no? Pues doy una capacitación aquí en Morelia, vamos a pensar, vienen a Morelia a la capacitación y ellos se van a los planteles, a Curándiro, por ejemplo,
a Zamora, a todos los planteles, a poder integrar una clase optativa, que sería pilotaje de drones, ¿no? Y luego ya toda esta parte importante, que también tú conoces muy bien, ir vamos a decirlo como que uniéndolo con cada una de las especialidades que tienen estos planteles. Vamos a pensar suelos y fertilizantes, pues con el tema agrícola, ¿no? Que diseño gráfico, o sea, a lo mejor algo de producción de video con dron. Eh, sistemas, pues integrar a lo mejor un tema de armado de drones con cierta programación, a lo mejor que poder buscar indicios en un video, ¿no? Reconocimiento de imágenes, patrones de imágenes, y cada uno de las especialidades que hay de las carreras de ese sitio, pues irle integrando la tecnología dron, pues para darle un plus adicional, ¿no? Ya lo veo complementar, ¿no? complementar con el uso del dron. Ya después estuve un rato acercamiento con Alep, fue una nombramiento express de coordinador de carrera. Ya luego por situaciones que tienen que ver mucho con el sector público, a veces dificultades, ya no continué con ese proyecto. Entonces ahí decidí pues empezar el tema de la escuela de pilotaje de drones de manera privada, ¿no? Ya son esos cursos privados que hacemos. Sí llegamos, sí seguimos teniendo con gobiernos ciertos, vamos a decirle, alianzas, tanto para seguir dando algunos cursos de manera pública, gratuitos, mediante convenios, pero ya le hemos apostado un poquito más al tema privado, porque el tema público luego se llega a dificultar. Me gusta mucho porque fue ahí donde yo empecé y bueno, nos gusta compartir el conocimiento y en ese transcurso, conforme vamos compartiendo el conocimiento, pues aprendes aprendes más incluso a poder entender más la tecnología y conocer esa necesidad que tenemos prácticamente en todo México del uso del dron en diferentes áreas. Correcto. Yo tuve el gusto de conocerte en uno de esos cursos que se organizaron de parte del gobierno del estado, ¿no? Del ejecutivo y yo ahí pues tuve el gusto de conocerte, de saber lo que hacías, de ver cómo son tus planteamientos, todo lo que hacías y la verdad es que sí, como dices tú, creo que compartimos en un momento dado que no. Te perdí, Carlos, no te escucho. Realizar, ¿no? Este conocimiento y después difundirlo. Yo creo que en este sentido me gustaría preguntarte cómo fue o en qué momento fue que tomaste la decisión de obtener y tramitar y obtener tu licencia como piloto de RPAs. Sí, hubo bastante cuestionamiento, que es totalmente válido, los cuestionamientos en cuestión de conocimientos de esta tecnología, de la aplicación, pues siguen latentes, ¿no? De si ocupo licencia, de si no ocupo, con qué me puedo certificar, si no es con licencia, es con un DC3, con alguna certificación local, que las hay. Sin embargo, yo cuando empiezo el tema académico con el uso del dron, me solicitan, oye, tenemos nosotros que justificar de que tienes conocimiento en tema de drones. A lo mejor lo tuyo es un poquito más recreativo, sabes, con el uso de la tecnología, ¿no? Probando algunos drones y pues con eso me estás diciendo que sabes, ¿no? Entonces, en ese momento, dices, no podemos ir más allá con el proyecto y empezarlo a integrar a distintas áreas de gobierno. Por ejemplo, tuvimos un curso con Policía Auxiliar en ese entonces, con todos los enlaces de comunicación social en su momento, pero me decían, oye, yo no puedo así como que estar ofreciendo un curso con un ente académico público. ¿Y cuáles son tus credenciales? Y luego, pues, le digo, pues, yo lo que decía, pues, experiencia nada más, y he volado algunos drones y hasta ahí, ¿no? Entonces, le dije, lo que tenemos que hacer es, ahorita ya nosotros investigamos, ya que con la información que también me solicitaron a mí que investigara, pues llegamos a la determinación que requería certificarme como piloto para tener yo un soporte y poder continuar los cursos en el entorno público. Y bueno, ya después el plan era registrar los cursos en la SEP, registrarlos ante la Secretaría
del trabajo para que tuvieran una mayor validez al momento de, y poder expedir una constancia pues que tuviera Vale. elementos necesarios para que tuviera un reconocimiento. Entonces en ese momento el director general en ese entonces, era Víctor Valls, dijo, pues vamos a ver cómo le hacemos, tratamos nosotros de ayudarte con el tema de licencia, te va a tocar parte, no podemos pagarlo todo porque tú sabes que es un trámite caro en general Sí, y difícil de tramitar por la economía que incluso tiene nuestro estado. sí. Entonces, pues, nosotros ponemos una parte, un cierto porcentaje, y adicional, pues tú pagas todo lo demás, ¿no? Porque me dices que tienes que ir a México, que tienes que, hacer algunos trámites adicionales, viáticos, ir a hacer el examen médico a Querétaro, son distintas gastos que bueno que tenían que correr con mi cuenta y dije, pues yo lo veo como una oportunidad. No sé, la verdad en ese momento no sé qué más me pueda servir, pero por lo menos para dar los cursos en el entorno donde estoy trabajando y en el área que estoy trabajando, pues bueno, me va a servir, ¿no? Entonces hice todo el proceso sin saber ¿En qué año fue esto? ¿El proceso cuándo lo hiciste? 2021, Ok. 2020, sí, ya yo estaba en el proceso de licencia en el 2022 y bueno, decidí, pues bueno, hay que hacerlo. La verdad no sé para qué más me puede servir más que para dar cursos y pues ya presentar ahí mi certificación y decir que los cursos pues es alguien que tiene cierto respaldo, ¿no? Sí. Y decidí hacerlo, hice todo el proceso, vi que empezó a hacerse un poquito complicado porque, bueno, hay que pasar un examen médico y de repente no me valieron los dos primeros exámenes, tuve que hacerlo. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo te fue con eso? Déjame hacer una pausa ahí. Yo me hacen falta perder 2 kilos para poder estar dentro de los parámetros y no quiero hacerlo hasta que no tenga, por supuesto, pues la confianza de que sí tengo la aptitud, ¿no? Sí, hice en dos ocasiones el examen médico porque el primero eran válidos, ahora no sé si ya eso ya se volvió a retomar, pero antes podías ir 6 meses. un médico Mm, privado y bueno, registrado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eran válidos los de mm, un ente privado, ¿no? Entonces ibas a mm. laboratorios privados. Yo lo hice porque incluso con quien me certifiqué, que los conozco también muy bien, es la empresa Cramex. Claro. Me dijeron, hazlo de manera privada porque va a ser más rápido, te dan fecha muy rápido, y bueno, no tienes tanta espera. Y lo hice y es totalmente correcto. El problema fue que en ese proceso yo cuando hago el examen privado, como al mes, hacen cambios en la Agencia Federal de Aviación Civil y quitan de momento la Los pro- validez de los exámenes privados. Entonces ya me dice, lo tienes que volver a hacer para poder continuar con el trámite de tu licencia, pero ahora tienes que hacerlo en un centro SCT o la Secretaría de Comunicación, un centro médico de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, en ese momento, pues donde había fecha un poquito cercana, pues fue en la ciudad de Querétaro. Mm, Entonces yo voy a hacer el examen ahí y bueno, fue cuando ya ese mismo día te aprueban el examen, sí te dan ciertas recomendaciones. La mía estuve a punto de no aprobar porque también es un tema muy complejo que yo desconozco cómo los médicos evalúan esta parte, pero sí me decían que la masa corporal pues sí estaba un poquito arriba, ¿no? O sea, sí, realmente estaba con sobrepeso, mm. pero mi hijo está sobre los límites, entonces hicieron la medición de masa corporal, el equipo ahí que varias veces, y bueno, como que al primero dijeron que no, y después digo, es que no es Hasta tanto. que agarraron menos gordito. Ay, creo que en esta ya pasó Y, y yo dije, pues se me hace mucho, porque yo sí vi que tengo una cierta dificultad, y para el tema de los drones también es en la vista. Entonces Mm, dije, yo iba con ese ahí. preocupación, me va a quedar por el tema de la vista. Y porque pues con lentes pues logro ver muy bien, pero ya los exámenes como los vi, pues sí te ponían complejos, ¿no? Casi te pedían que vieras las letras chiquitas del examen, entonces 2020.
me empezó a preocupar esa parte, pero vi que ya al final, pues no fue tan estricta esa parte, más bien fue este tema que también has tenido dificultades, la medición de la masa corporal, ¿no? De si uno está un poquito pasado de peso, pues sí se ponen un poco estrictos en esa parte. Y también me preocupaba el tema de audiometría, de Ya, escuchar bien, porque yo un momento, parte también de una etapa de mi vida, pues fui músico, así pues de garage, de repente hacer una banda y estar en algunos barecitos de aquí en Morelia tocando, hubo un sí, tiempo, y utilizaba muchos audífonos, entonces yo también tenía esa duda, el de audiometría, puede ser que no lo pase. Y tengo conocidos del área de drones que les han negado también la licencia porque no escuchan muy bien. Escuchan bien, o sea, te escuchan bien cuando hablas con ellos, pero ya cuando hacen esa medición muy exacta en la cabina y te hacen estas pruebas, pues notan cierta deficiencia y te niegan la licencia. Entonces iba con esas dos preocupaciones. Y realmente la que menos pensé fue donde se me complicó, que fue el tema del peso, del ¿no? peso. Sí, y ahí les dudaron, platicaron, se salió la persona a ver, que porque se le hacía muy raro, que no me veía físicamente tan pasado de peso, pero en los datos que registraba la máquina, pues eran otros, eran distintos, que yo estaba un poco por arriba de lo que ellos permitían. Entonces ya al final regresó y digo, no, pues por esta vez yo creo que no hay ningún problema, trata de bajar un poquito y yo creo que en la renovación no vas a tener ningún problema si te dedicas pues a comer saludable y cosas pues que te dicen los médicos, ¿no? Que a veces te lo dice una persona que no se cuida, un doctor que lo ve esta Sí, felpa. que está bien gordito, ¿no? Y yo digo, pues, ¿cómo me das ese consejo? Pero Ajá. sí, ese fue la dificultad. Y en lo demás no hubo mayor problema, el examen práctico lo hace un sinodal, normalmente retirado, un piloto retirado, que luego la SCT lo rescata, ya que no tiene a lo mejor ninguna actividad. Aquí el detalle que sí a mí me llamó mucho la atención, que quien te hace el examen médico, bueno, en la experiencia que yo tuve cuando hice el examen práctico, entiende poco de drones, ¿no? Lo que le interesa más es que sepas y tengas la información de cómo se mueve el entorno aeronáutico, cómo trabajan las aeronaves, cómo funciona la sustentación del viento, qué hacer en una emergencia, y eso es lo que evalúan principalmente en la etapa que a mí me tocó hacer la licencia. El examen teórico pues tiene mucho que ver con aviación, cómo comunicarte con la torre de control en un aeropuerto, cómo leer coordenadas, lenguaje alfafonético, eso es lo que importante, pero yo veía, ya pasé mi examen y todo muy bien, pero yo veía hasta aquí, pues sí, entendí muchas cosas de seguridad, cómo funciona la aviación, pero en temas de drones, es muy poca la información, ¿no? Ya aplicaciones, sí, en torno a seguridad con drones también, pero solamente se encargan de que entiendas lo básico, ¿no? Que a lo mejor incluso viendo algunos videos en tutoriales, pues puedes entender, ¿no? Pero realmente es eso, ¿no? Lo que le preocupa a la autoridad es que lo puedas utilizar el dron de una manera segura y bueno, y evitando a cualquier costa, evitar instalaciones restringidas como aeropuertos, el puerto, zonas que se consideran restringidas y que bueno, que ya el tema de cómo lo hueles, y qué técnica necesitas para utilizar una cámara térmica, visualización de videos o creación de contenido de buena calidad con video con dron, pues eso realmente no se ve, es solamente un tema de seguridad al momento de operar un dron en el entorno mexicano, que es así como ellos lo manejan, ¿no? Sí, fíjate que cómo cambia, ¿no? La obtención de una, vamos a llamarle una licencia, un permiso para poder volar drones en Estados Unidos es muy diferente porque pues está como vamos a decir, un micrositio, ¿no? De la Agencia de Aviación Civil de Estados Unidos y a ese micrositio vas, RPAs, tienes que registrarte, tienes que tener ahí algunas, bueno, identificación, etc., llenar algunos datos y entonces empiezas a tomar el curso, ¿no? Tomas el curso y pues ahí viene el examen, te dan determinado tiempo y es completamente teórico, tiene que ver con la normatividad,
tiene que ver con, pues, con cuestiones prácticas que uno cuando vuela un dron necesita saber y puedes hacerlo cuantas veces sea necesario hasta que tú tengas ¿cómo te diré? Esta autorización y cambia completamente porque el precio pues está por alrededor de los $175 o algo así. Y bueno, es increíble que pues acá tengamos toda una regulación prácticamente estandarizada o la subieron conforme se obtienen algunas veces las licencias de piloto privado, ¿no? O piloto privado comercial o comercial. Y entonces pues ayer lo platicaba con el doctor Roberto que decía, en un análisis que hice, la autoridad está haciendo exactamente todo lo necesario para que las personas no obtengan su licencia, no se registren, o sea, prácticamente ponen lleno de piedras el camino para efecto de que, pues, las personas no digan, ¿sabes qué? A ver, me compro mi dron, lo primero que voy a hacer registrarlo y después lo segundo que voy a hacer va a ser obtener una licencia para poderlo volar y poder tener todo el conocimiento y la responsabilidad previa, ¿no? Pero, pues, desafortunadamente no se han dado las condiciones como para que, yo lo decía, ¿no? ¿Sabes qué? Las tiendas o las personas que venden drones, a ver, lo primerito que te voy a hacer es, ¿tú quieres comprar un dron? Ok, lo compras, necesitas tu identificación, necesitas tu licencia de conducir, o necesitas tu CURP, y ya te lo voy a mandar ya con el registro a tu nombre, para que no tengas con que no, que es que mira, que yo, pues es que no, la factura se me perdió, como es el caso de muchas veces, ¿no? De muchas personas, pero ¿qué es lo que qué están haciendo las normas? Precisamente esto, ¿no? Alejar a las personas de que haya una formalización en la adquisición del conocimiento primero, normativo, que es, bueno, sí que todo un tema, y luego la otra parte que decías tú, ¿no? Pues el manejo, la conducción de una aeronave, ¿no? Que utiliza el espacio aéreo nacional. Entonces, sí, pues ahora sí que es una de las cuestiones también que en un momento más vamos a platicar y te quiero comentar. Pero, pues fíjate qué interesante, porque vi uno de tus videos que decía, pues es para todos sacarse, es importante para todos, o todo el mundo debería obtener la licencia. Y entonces ahí, pues tiene que ver con los trabajos, ¿no? Pues a mí me llama mucho la atención que lo has utilizado hoy en día y que nunca sabemos cómo nos va llevando la vida hacia diversas latitudes, y que ahorita en los últimos trabajos que yo he visto, creo que no necesariamente están todos, pero estás viajando a plataformas, ¿no? A plataformas petroleras, que estás haciendo inspecciones en parques eólicos. Cuéntanos un poco de eso, cómo te fue llevando la vida hacia allá. Sí, cuando nosotros iniciamos la Academia de Aprendizaje de Drones en esta institución pública que te comenté anteriormente, dije yo, pues mira, yo tengo dificultades en ese momento de expresar el tema pedagógico, no lo tengo suficientemente desarrollado para poder transmitir el poco o mucho conocimiento que llegué a tener con el paso del tiempo. Entonces digo, tengo que hacer algo porque pues ahorita no me voy a ir a hacer una licenciatura en pedagogía para poder dar cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues seguía ahí algunos personajes de redes sociales que manejan mucho el tema de marketing, de expresión corporal, incluso de manejo en situaciones en donde tienes un público que te está escuchando. Todavía sigo aprendiendo bastante de eso. Pero me decían, no, pues grábate, obsérvate cómo comentas la información que compartes y en otro perfil específico, vi que pues, empieza con tu marca personal, empieza a transmitir y conforme vayas avanzando, pues en la misma comunidad que vayas adquiriendo con el uso de redes sociales, pues te van a ir corrigiendo, ¿no? Vas a recibir hate, vas a recibir felicitaciones, vas a recibir de todo, ¿no? Entonces, en ese proceso, te va a ayudar a desarrollar un poquito más el sentido de comunicación con tu público. Entonces, en ese momento decidí, pues vamos a crear una cuenta. En ese momento, pues dije, ¿cómo me voy a llamar? Si es un tema de drones, le pongo Julio Nava Dron, le pongo Dron Morelia. Si tiene dron, pensé y dije, pues, bueno, estoy haciendo el proceso de licenciamiento de piloto y lo que me gusta, pues son los drones. Entonces hice una mezcla ahí
piloto, dronero, y dije, pues a lo mejor alguien la tiene ese nombre, pero dije, pues lo voy a dejar así. Y empecé con ese nombre en redes sociales. Eh, ¿Y no lo tenía nadie más? en ese momento estaba dronero, por ejemplo, o había escuchado la palabra pilotos droneros en algunos perfiles, pero así como tal, no No. lo encontré en ese momento. No sé si ahora, pero dije, pues lo voy a dejar así, a ver qué tal funciona. Empecé yo a compartir información que tenía que ver con la licencia y principalmente que ya era certificado. Empecé a hacer publicidad con los cursos que manejamos, que en ese momento teníamos como aliado a la Universidad Tecnológica de Morelia, y al TEC de Morelia también dimos algunos cursos ahí, a los docentes también. Entonces, pues voy a publicar todo esto y todo lo que tiene que ver con licencia. La información que me llegó directamente de los instructores ahí de Cramex, la Ah, experiencia que nos compartió el perito, o bueno, el sinodal de la SCT que me evaluó. Entonces dije, pues toda esa información va a ser valiosa para que alguien que vaya a entrar al mismo proceso yo, pues que la tenga ahí en redes sociales, y pensé ser el referente en ese momento. Entonces, todos esos videos que compartí llegó a diferentes entes que tenían la necesidad de un piloto con licencia. Entonces no fue así como que me acerqué y déjame ver quién ocupa un piloto con licencia, voy a buscar si hay trabajo ujú. de piloto. Fue realmente por la información que compartí y se empezaron a contactar conmigo por redes sociales. Súper. Uno, la primera pues fue una empresa de Tabasco que se dedica a hacer inspección industrial, y en ese momento ocupamos un piloto con licencia. Eh, Habían contactado a algunos más. La diferencia que en ese momento tenía, que en su momento a mí me habían prestado unos drones Matriz 300, y bueno, los había volado, los había de alguna manera, tenía cierta experiencia, no de mucho tiempo de vuelo, pero sí por lo menos ha de haber hecho uno o dos vuelos en ese momento con el Matriz 300. Y ¿Los tenías principalmente, tú prestados? ¿Tú ¿mande? los podías usar? ¿Tú los podías usar en ese momento o cómo? Eh, cómo? Tuve una asesoría, Ah, que alguien llega, no tengo un Matriz 300 para hacer fotogrametría, soy topógrafo, me dijo, oye, ¿no me puedes ayudar? Y yo, mira, no, en ese momento desconozco mucho la tecnología de esos drones. Sin embargo, pues ya con lo que he leído, tanto lo que dice fabricante, conforme a algunos videos que vi en redes sociales, pues seguramente te puedo ayudar. Incluso en ese momento dije, pues no te jugaría porque no tengo certeza al 100% de que yo te pueda solucionar ahora sí la necesidad que tengas para hacer fotogrametría con ese dron. Pero bueno, vamos a intentarlo, y de ahí aprendí mucho cómo funcionaba este equipo, que la verdad es una maravilla a partir de sí, ese modelo. sí, Entonces, para cuando a mí me seleccionan para este trabajo en Tabasco, que era la inspección de gas en un barco petrolero, pues me dicen, ya cuando yo entro en un filtro, en ese entonces eran 3 pilotos, si acaso, los que llegaron a encontrar a nivel nacional. No tanto que no hubiera, sino con la disponibilidad de los días de trasladarse a Tabasco y durar 3 semanas allá, licencia vigente. Y ya un tema de quien me seleccionaron en ese momento es la experiencia comprobable para haber operado Matriz 300. La operación en ese barco petrolero, no podía yo ingresar a alguien si no tenía la experiencia comprobable de un Matriz 300. Entonces, en ese momento, yo cuando hice esas pruebas con esa matriz para poder tener esa experiencia, pues lo quise exponer mi cuenta, y esos records se fueron a mi cuenta de DJI. Yo con eso sí. pude comprobar ¿Qué que tenía dijiste? vuelos. Aquí tengo mis horas de vuelo y mis kilómetros viajados, ¿no? Y que eran pocos, ¿no? La verdad era, si acaso, que sería 500 metros de vuelo así de distancia máxima, y altura máxima 120, ¿no? Que fue como lo probamos en ese entonces. Ujú. Y ya lo demás era unos videos en donde se programaba un vuelo automático, y bueno, todo eso lo entregué, y ya me dice, no, pues yo creo que vas a ser tú, todavía no es seguro, pero bueno, ya al parecer es el único que puede comprobar ahorita de momento a los 3 candidatos que tenemos, pues la experiencia con el Matrix 300.
Entonces dije, pues yo en espera, ¿no? En ese momento pues estaba trabajando, no podía dejar así como varios días el trabajo, entonces pues yo dije, pase lo que pase, veo cómo le hacemos, un permiso sin goce de sueldo, o vemos cómo le hacemos. Me interesaba muchísimo el tema, porque decía, nunca he estado en una, en un entorno, Plataforma. pero una plataforma, y digo, pues va a ser una situación. Ya luego me seleccionan, ya firmo por ahí un contrato en donde ya no puedo echarme para atrás, y dije, pues no tengo permiso ni nada de mi trabajo, pues lo firmo, ¿no? No Sí, ya pasa nada. tengo el contrato. Yo ni siquiera me había fijado en temas económicos, no era como prioridad, o sea, sí había una Sí. necesidad constante de Era la economía. experiencia, ¿no? Pero era la experiencia, yo creo que sobre todo la experiencia. Pero yo decía, no me voy a fijar tanto en eso, porque yo ya estoy en un tema académico, doy cursos, entonces pues también yo lo veía como una oportunidad, porque esa experiencia me va a ayudar a transmitir dentro de los cursos que ya estamos haciendo. Por supuestísimo. Entonces, pues ya llega un momento, me dicen, adelante, vamos contigo, pero requerimos otras certificaciones, y pues ¿cuáles? Entonces, otra es una libreta de mar, porque si no vas vía aérea o por helicóptero a la plataforma, pues vas en barco. Pero ya estamos en un entorno industrial, entonces requieres también un permiso para abordar barcos en mar, ¿no? Entonces, tuve que hacer en la SCT, aquí afortunadamente aquí sí hay en Morelia, todo lo que tiene relacionado con exámenes médicos que tienen que ver con el entorno marítimo. Entonces aquí ya hice el examen, no me decían por qué, pero y tampoco sabía por qué, ocupaba una libreta de mar, todo un examen médico para el entorno marino, y pues lo hice. Hice primero eso, ya después yo ya sé ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta libreta de mar? Cuéntame brevemente de qué se trata. ¿Es un examen médico? es un examen médico para el entorno marítimo. Es Ok. decir, también te evalúan condiciones de salud, condición física, mental también, de vista, para poder navegar en el entorno marítimo. Pues si Súper. no llegas a pasarlo, pasa lo mismo que el tema de licencia de piloto de dron, que dicen, no, pues no lo pasaste y ya no puedes abordar ninguna embarcación que tenga que ver con el entorno industrial o el entorno marítimo. Ya cuando no estás en un tema de turismo, que todo es asistencia, me imagino yo, para cuando es un crucero turístico, pues no hay ningún problema. Pero ya cuando Claro, tiene que ver con una actividad comercial, ya es otro tema muy claro, distinto, ¿no? sí. ¿Y por cuánto tiempo está vigente esa certificación, digamos? Esa fue también por 3 años. Mm. Yo puedo llegar y, vamos a decir, voy a una plataforma en barco, compro mi servicio, mi boleto y puedo llegar sin ningún problema. Si no se tiene, pues realmente no te permite. Igual de costosa que la que se obtiene en medicina de aviación. No, no como tal fue licencia, solamente es examen médico para poder hacer para que te puedan dar tu libreta de mar. Y libreta de mar es una bitácora similar a la de piloto de dron, y Ujú. solamente se registra con un formato específico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, y lo que te dan es un documento que estás Apto. físicamente y mentalmente bien para poder abordar este, barcos en el entorno marítimo, ¿no? Que luego, en ese momento yo me di cuenta que ellos eran muy estrictos, se puede decir también, en el tema mental, porque es habitual que por la soledad que existe en el entorno marítimo en plataformas, y llega a haber situaciones incluso de suicidios, de varias cosas, ¿no? Que tienen que ver con salud mental, ¿no? Normalmente es un entorno muy solitario en el Sí. entorno marítimo, es mucho No, tiempo. no exagerar. ¿No? Sí, sí, de hecho, te hablan de esos casos, de que Ok. incluso el examen psicológico habla muchos de esos temas, o sea, muy orientados a que contestes cosas que tengan que ver, o que Con ellos eso. vean una posibilidad de que en algún momento te pueda llegar un pensamiento de quitarte la vida, ¿no? En el entorno marítimo. Entonces evitan de alguna manera con esos exámenes que llegues con ese pensamiento. Incluso te instruyen de cómo
evitar ese tipo de pensamientos y de que te tienes que atender, ¿no? En el momento, decir al capitán de la embarcación, ¿sabes qué? Siento esto, y Sí. pues mejor que Sí. te regresen a Estoy tierra. sintiéndome así. ¿Qué hago con esto, no? Claro, Sí. claro. Oye, y dime una cosa, me surgió la duda, ¿qué tan bueno o malo es el internet en las plataformas? Buenísimo. En el caso donde, en la plataforma en donde yo estuve, es muy buen internet. Vamos a pensar que es satelital, Obviamente satelital, sí. pero de una muy buena calidad. Se dice, ¿Sabes si lo da Starlink o es otra empresa? es otro tipo de plataforma. Creo que tiene relación con Starlink, pero es un sistema específico para embarcaciones, porque incluso yo noté que era un internet superior al que teníamos en tierra, Ah, dale, qué buena onda. y de muy, de ancho de De alta banda velocidad. bueno. Incluso yo estaba en un usuario que es visitante y tenía muy buena calidad de señal de internet. Incluso repetidoras para que puedas llamar por teléfono desde el barco. O sea, sin mayor problema, señal, y tienen ahí una antena también satelital, pero lo que hace es conectarse con el servicio, ¿no? Ahí sí desconozco de qué manera, pero tenía señal en todo el barco de celular. A pesar de que no tenías una antena cerca, como Sí, las que conocemos en ciudad, de sí. Telcel, de cualquier otra compañía, pero tenía servicio. ¿Y qué tan distante estaba digamos, de tierra firme esta plataforma? Eh, Prox, o va caminando, está ahí, digamos, 13 parqueada, ¿no? kilómetros, 13 kilómetros mar adentro. Oh. O sea, pero en helicóptero, te trasladaron en helicóptero, ¿no? Según Sí, esto, o en embarcación. yo tenía que tener el tema de libreta en mar por si el traslado era en embarcación Ujú. o una certificación que se llama T-BOSIET, que es también para poder utilizar helicóptero con la certificación necesaria para que te dejen abordarlo y poder llegar a estas plataformas por vía aérea. ¿Qué es la certificación? Es básicamente son primeros auxilios para cuando vas en este tipo de helicópteros que van sobre un cuerpo de agua y que bueno, que en su momento si llega a caer el helicóptero puedas pues salir, ¿no? Y en el transcurso no perjudicar a los pasajeros para que también puedan salir. Entonces es una certificación completa. Te Ujú. sumergen en una cabina, se voltea como si fuera a caer en el mar y incluso se sumerge. Entonces, en ese proceso, ya que estás sumergido, tienes que saberte quitar de manera correcta el cinturón de seguridad y al mismo tiempo saber quitar la ventana para poder quitar todos los helicópteros que van a esas zonas tienen un dispositivo de seguridad que si tú empujas la ventana exactamente en una esquina, pues sale, ¿no? Sale proyectada y escapas. O sea, y bueno, está la parte de cómo hacerlo cuando no sabes nadar y cuando sí sabes nadar, activar tu chaleco y salir a la superficie. Ya luego te enseñan a cómo sobrevivir, pues, tiempo, ¿no? Si te tardan en rescatar y tú estás ahí flotando con tu chaleco, y bueno, que lo puedes tener inclemencias del, El del clima, climatológico. Ujú. demasiado caliente o una temperatura Frío. totalmente fría, ¿no? Entonces, pues te enseñan técnicas de supervivencia, incluso es para juntarse, hacerse bolita con los demás compañeros para generar calor, poder algún herido, cómo sacarlo a la superficie, todo eso viene va aproximadamente en 3 días. Yo llegué ¿En dónde lo tomaste ese? ¿También de Morelia? es en Playa del Carmen, en Ah, Campeche. Ahí tuve que llegar una semana antes para hacer la certificación. Pues, en teoría te evalúan también y ya una vez que pasas el examen, pues ya te da una credencial y un oficio de que puedes abordar helicópteros para entornos marítimos. Y bueno, ya una vez con esa certificación, pues ya tenía lo necesario. Entre otras, primeros auxilios, manejo a la defensiva, que es muy habitual que se lo pidan pues a gente que va a manejar vehículo porque no sabíamos si en algún momento me iba a tocar manejar un vehículo y pues querían tener la certeza de que por lo menos conocíamos el,
manejar de manera segura un vehículo, ¿no? Por terracería, por carretera, y bueno, también te lo piden, ¿no? Adicional, llegando, antes de hacer la operación y el vuelo de dron, pues se hace otro examen médico, ya no por la autoridad aeronáutica, sino de manera muy específica por el cliente final. En este caso, pues era una empresa de extracción de petróleo internacional que está ahí en Tabasco extrayendo petróleo y gas. Y bueno, ellos para tener esa seguridad de que el cuate que viene a hacer la operación y que lo vamos a meter a nuestro barco, pues por lo menos trae buena salud. Y muy importante, cuidan mucho la parte de que nosotros, pues, todo lo que tiene que ver con estupefacientes, alcohol, pues no tengamos recientemente en nuestro cuerpo, ¿no? Eso es lo que validan al llegar. Y bueno, ahí también todavía era factible que te cancelaran, y que te dijeran, siempre no queremos que tú seas el piloto. Todavía no cantes victoria hasta que no pases todo, ¿no? Sí, eso te lo hacen un día antes, para que no te den oportunidad, vamos a pensar, yo me hago Sí. el examen. Soy de los que de repente ahí les gusta echarse una copita o otro tipo de sustancia, ¿no? Y Sí. digo, pues ya después del examen lo hago, ¿no? Y constantemente en el barco, y una vez que llegas a la embarcación, pues te están haciendo el alcoholímetro por lo menos. Y si ellos notan alguna situación rara en tu comportamiento, pues ahí mismo tienen lo necesario para poderte hacer un antidoping. Y en ese caso Oye, se... pero puedes, por ejemplo, no revisan tu maleta, no te dicen artículos prohibidos, cerveza, ahí venden adentro, ¿cómo funciona eso? Sí, te solicitan de manera muy específica que no lleves adicionales, ¿no? Al menos artículos personales. Si vas a quedarte, ¿no? Si vas a quedarte hospedado en el barco, pues sí requieres algunos, por ejemplo, jabón, todos Shampoo. el cepillo de dientes, pero más allá de otras cosas, no. Solamente, incluso te dejan solamente una computadora portátil y un celular, o sea, no puedes llevar más. Oye, Eh, ¿y el equipo aéreo te lo proporcionan ellos o tú tenías que llegar con él? yo tenía que llegar con él, pero con ciertas características. Entonces, al llegar a Tabasco, fuimos a una tienda especializada en equipamiento para el entorno marítimo. Entonces, pues ellos mismos te dicen, oye, están estas tres tiendas, elige, puede ser que tengas una variación de precios. eh, y bueno, dentro de tu presupuesto o tus honorarios, pues viene una parte para gastos de equipo. Entonces, pues ya uno decidía, conforme a ese economía, decidir en dónde lo compras. Entonces, normalmente son pues trajes que tienen cierta resistencia al fuego incluso, por si hay un incendio, guantes especiales. En el caso de nosotros, yo solicité porque me pedían utilizar guantes tipo carnaza, o sea, es muy incómodo para operar el dron. Entonces, ellos también tenían poca experiencia con pilotos de dron, creo que era el segundo vuelo y el primero no salió como se requería. Entonces realmente tenían poca o nula experiencia haciendo operaciones con drones en embarcación. Entonces yo de manera ahí muy específica solicité esa parte que me permitieran manejar el dron sin guantes, porque sí se me dificultaba un poco, ¿no? Entonces autorizaron en esa parte y bueno, y todo lo demás tuve que cumplir, botas específicas, antiderrapantes especiales que tienen cierta forma que de alguna manera con el diseño que tienen se enganchan a la cubierta del barco o a donde estaba yo operando el dron. Básicamente son herrajes, son escaleras de herrajes, no son de cemento, no son de Sí. materiales metálicos. Y bueno, y también lo que conocemos es antiestática también, que no pudiera hacer contacto por alguna situación que se manejara algún tipo de voltaje ahí cerca, y yo no, hacer el famoso arco eléctrico tenía que tener todos estos elementos necesarios y bueno, es el equipamiento habitual, el casco es indispensable, si no traes casco pues Entonces, obviamente no puedes subir, o sea, llegas en el helicóptero sin el casco puesto y bueno, antes de bajarte del helicóptero te revisan la mochila, ¿traes tu casco? este, Protector de oídos, y si no lo traes, pues te regresan, ¿no? Así has pagado el helicóptero y te han cobrado el regreso, pues sí, y si bueno, tienes suerte para regresar, si hay otro transporte, ¿no? Entonces, sí era muy específico en eso, incluso ya de manera
normal, pues prácticamente yo ya en los siguientes vuelos que hice en helicóptero, pues ya mejor me iba con el uniforme puesto, porque no era necesario. Llegabas y antes de pasar a, a trabajar, pues te dan un tiempo para que te equiparas bien, te pusieras el uniforme. Entonces ya lo que optamos nosotros, pues es decir, mejor desde el inicio, pues me llevo con el equipamiento puesto, porque en temas marítimos el tiempo es muy importante para ellos, porque lo tienen muy bien definido, las ventanas de tiempo de trabajo, porque ellos dejan de trabajar, incluso llegan a suspender la extracción, y pues para ellos representan un momento de bloqueo de actividades pues para el tema petrolero, millones de dólares. Entonces, Claro. pero bueno, no se compara como antes lo hacían, era con helicóptero y era una ventana de tiempo más grande y medidas de seguridad más certeras. Pues ya con el dron las ventanas de tiempo son más cortas y bueno, la pérdida que ellos consideran por dejar de trabajar, pues es menor, ¿no? Entonces es lo valioso Esta solución de dron. del dron en entornos petroleros. Y bueno, es esa parte. Tuvimos aviación civil con sede en Tabasco en los primeros vuelos como supervisores. Realmente para ellos también era un tema nuevo, porque nosotros tuvimos que, la parte también anterior a llegar a hacer este tipo de inspecciones, es que te tienes que comunicar con aeropuerto y luego con capitanía, pero muy importante, antes de todo eso, vamos a pensar 15 días antes, con la FAC, se solicita el permiso para vuelo y ellos pintan o te hacen un polígono. Tú les dices, en esta parte, ubicación está el barco, yo no me voy a alejar más, vamos a pensar, más de 50 metros en un perímetro de El 50. barco está anclado siempre, ¿no? Porque la extracción es en un punto en particular y está siempre anclado, ¿no? Ujú. Y ya con la ubicación, hacemos un polígono, vamos a pensar de 70 kilómetros de perímetro. Entonces yo como piloto tengo que respetar ese margen y ellos mandan todos estos NOTAMs, todos estos Ujú. polígonos de no vuelo para que cualquier aeronave, principalmente helicópteros que pasan por esa zona, pues no invadan ese polígono porque están avisando, ahí va a estar, ya está totalmente programado un vuelo de dron y bueno, de esa manera le están avisando constantemente desde torre de control a los helicópteros que no pasen por cierta área porque pues bueno, puede ser peligroso para el helicóptero que esté pasando y realmente se ven a baja altura cuando los ves pasar cerca de los barcos petroleros, de las plataformas, Sí. pues se ven cerca, ¿no? Hubo un momento que pensamos, o sea, no quiero decirlo así con tanta certeza, pero nosotros teníamos el dron volando y pasó muy cerca, muy ¿Qué cerca. sentiste? Oye, Y dice una amiga, es un microinfarto, ¿no? Ay, no, 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 es que es imposible de saber qué va a pasar, ¿no? sí, pues uno concentrado en su vuelo, en hacer los movimientos que me pedía la parte encargada de poder estar monitoreando la revisión que estamos haciendo, que era No. medir la cantidad de gas metano en el ambiente. Y bueno, de repente escuchar el ruido de un helicóptero cerca, pues sí te pone nervioso, ¿no? Empieza a voltear, vemos que hay veces que en el horizonte, en un entorno marítimo, no sabes exactamente a qué dirección viene. Probablemente, si ya tienes experiencia, puedes identificar que no viene hacia ti o que va hacia otro lado, pero se veía como si viniera hacia nosotros, ¿no? Creemos que sí invadió parte de ese polígono que ya estaban totalmente avisados y que bueno, que puede ser que por algún error se haya olvidado, no haya escuchado indicaciones de torre de control en donde no se permite pues estar en esa zona porque va a estar operando un dron y un dron grande, matriz. Entonces, pues sí, sí sería un momento y mucho acercamiento de aves hubo. eh, no aves consideradas que tuvieran este instinto de ataque, ¿no? No tan territoriales, simplemente de observación, se acercan y yo me lo imagino que es por un tema del ruido del dron que se alejan, ¿no? Pero no hubo mayor problema. Sí te puedo compartir una situación difícil A al ver. principio porque el barco pues se está moviendo constantemente. Hay veces que teníamos plataformas vecinas cercanas y pues yo la veía de enfrente
y de repente yo no entendía eso porque para mí era nuevo en el entorno marítimo. Y de repente esa plataforma que tenías de frente, tú no te movías y de repente aparecía atrás de ti, pero no te dabas cuenta que en ese momento el barco está anclado, pero sí puede girar o puede Mm, estar haciendo esto, mm. un tema de oleaje y hace Sí. esto. Entonces, ¿qué me pasó en lo particular? Y yo nunca en mi cabeza pasó en que yo pudiera tener un aterrizaje forzoso, vamos a decirlo, o complicado por este tema de que el barco está así. Entonces, Claro. ¿qué es lo que pasó? O sea, a mí me dicen, no, pues ten cuidado con el oleaje, a mí me decían más un tema personal, ¿no? Que en la noche, cuando te duermas, vas a sentir que se mueve la cama porque aquí constantemente te estás moviendo, pero hay veces que gente, no, las personas que están aquí en los barcos no lo perciben tanto, pero estás así, estamos así. Y ya, pues dije, no hay ningún problema. Se estaba aproximando lluvia, tormenta, y empezó el oleaje más fuerte. Y ahí es donde lo empecé a notar, pero dije, no pasa nada, no es algo que nos pueda afectar. Tranquilo, Julio, tranquilo, respira profundo. Todo va a estar Empecé bien. a aterrizar con el matriz de emergencia porque empezó a llover. Muy rápido el aterrizaje, me dijeron, ya bájalo porque está lloviendo, aguanta la lluvia, pero pues bueno, aquí ya están viendo relámpagos y todo, ya. El capitán del barco, que en ese entonces era un iraní, nos dice, ya, suspenda la actividad porque va a empezar la tormenta fuerte y regresen, ¿no? Entonces empezó a lloviznar, vamos a pensar así, pero ya el barco, por el viento empezó a hacerse así. Yo aterrizo el dron y, y bueno, ya ves que el Matriz 300 tiene su tren de aterrizaje así. Sí. Entonces, pues yo dije, se ve todo bien, no hay nadie, el protocolo normal, ¿no? Que no hay nadie en pista, aterrizo ahí en el puerto sin mayor problema, pero en el momento que empiezo a aterrizar, el, uno de los trenes de aterrizaje, como este lado estaba más elevado, Se empezó a ladear. lo primero que aterrizó fue de un lado, no cayó uniforme como debería de ser, ¿no? Cayó uniforme, entonces aterrizó así y estuvo a punto de hacer esto, de voltearse Ah, completamente. Entonces, normalmente cuando pasa eso, si no se alcanza a pagar, siguen sí. activas y tenía, ¿qué será? 1 metro, la orilla del mar, y luego era 30 metros hacia abajo para poder. Ah, Eh, ah, pues ya cuando pasó todo, fue muy rápido, o sea, asentó la primera parte, el extremo del tren de aterrizaje, y así como con el viento se quiso ir para allá, y ya luego hizo esto. Y ahí fue cuando respiré. Ahí apagó, cuando asentó ah. bien, se apagó los motores y dije, ya la libramos. Pero ya después de que pasó eso, pues me imaginé, ¿no? Si hubiera realmente ¿Tú tenías alcanzado. copiloto? ¿Tenías Sí, copiloto o ibas? Ah, ¿y qué te dijo el sí, copiloto? ¿También estaba sudando o qué? mira, había un problema de comunicación al principio, porque mi copiloto era brasileño, hablaba totalmente portugués, poco español, y bueno, comunica. Uno, pues es algunas palabras en inglés, y digo, mejor, Sí. hay que adaptarnos a palabras clave. Eso en el primer día fue muy complicado, porque pues él me hablaba portugués y yo le dije, pues, ¿qué me estás diciendo, no? Y ya Ajá. había un tercero, que se encargaba de medir las condiciones del clima, del viento. Si notaba que ya las corrientes de viento superaban las capacidades del dron, pues nos decía, mejor suspendemos, ¿no? Y alguien específicamente encargado con el viento, entonces me dice, él habla español y me dice, oye, pues hay que ver la manera de comunicarnos, que How is estamos. your English level? Sí, y ya platicando, pues dijimos algunas palabras en inglés. Yo no domino el inglés al 100%, pero puede ser. Y, y ya más bien nos sentimos cómodos al nosotros terminando el primer día, porque sí hubo un tema de comunicación importante. Pues a mí me decía en portugués, regresa, aterriza, porque ya tengo las mediciones necesarias y a veces no lo entendía, ¿no? Entonces, ya estando ya en el hotel, ya muy tranquilos, ahí nos reunimos y mira, vamos a definir palabras clave y ya una vez, pues cuando todo está bien, pues todo bien, ¿no? En portugués. Ajá. Y ya Oye, dinos algunas palabras clave. ¿Cuáles son las palabras claves? De todo bien, es todo así, bien,
Todo bien, ahorita de qué otra que me acuerde. Por ejemplo, aterrizar o despegar, derecha, Pues la izquierda. tenemos en español, al final, porque ya una vez que hicimos como que nuestro glosario de palabras técnicas, era todo bien, es la única que dejamos en portugués, y en español, ¿no? Por ejemplo, aterrizaje, ¿no? Y ya nada más, en inglés es 50 metros, por ejemplo, era una altura habitual que en inglés el número y metros, ¿no? Y pues ya se entendía, ¿no? Eh, eh, Hicieron su propio lenguaje. sí, con palabras español, con algunas en inglés, y yo lo Y único que algunos en portugués. Todo recuerdo bien. cuando estaba bien, ¿no? Entonces, volteaba, volteaba a ver y ya llevamos, por ejemplo, vamos a pensar la mitad del vuelo, yo volteaba a verlo y me decía, todo bien, y ya, continuar con el vuelo, ¿no? Oye, pero no me dijiste, ¿la aeronave te la proporcionaron ellos? ¿O tú la llevabas? O sea, era No, tuyo. en este caso, Y la primera, sí. ya la tenían, ¿no? O sea, no la proporcionaron. Yo tuve que hacerle lo pedían ellos por protocolo, independientemente de dónde viniera la aeronave, me la proporcionan y me dicen, necesitas hacerle pruebas, que está todo, tú como piloto tienes la decisión de decir, esa aeronave no funciona, entonces lo que vamos a tener que hacer es, pues cancelar y hasta que consigamos otro, ya sea rentado Sí. o comprado, ¿no? Porque pues ahí sí tienen ahí las economías incluso para decidir rápido. ¿No? Sí. Entonces, lo proporcionan, era un dron que ya tenía uso, poco, pero y lo acaban de llevar a que le hicieran servicio. Y bueno, me dicen, antes de iniciar, de programar la misión, tienes que probarlo. Entonces lo probamos. eh, pues En modo realmente 2 todo bien, ¿no? Todo bien. todo bien, programamos un vuelo y sin mayor problema, ¿no? Entonces digo, pues está bien. ¿Qué llegó a pasar? Que bueno, ojalá y no me vean. Ajá. ¿Qué pasó? Chocamos como con una especie de insecto. No sé si, no, realmente yo no me di cuenta. Yo cuando estábamos, es que hicimos dos inspecciones, una en barco y otra en tierra, que era en una planta también donde se almacenaba combustible. Y cuando fue en tierra, chocamos con una especie de insecto, o no sé si realmente fue un ave, pero se cortó una partecita o se le cayó una parte importante, bueno, no tanto, vamos a decirle de un No, centímetro y medio, se rompió la hélice del matriz. Entonces, por protocolo, pues tenemos que cambiar la hélice y no haya ningún problema. Como lo mandaron al servicio, no sé con qué herramientas lo ajustarían, bueno, también pasa que luego se amarran las quedó hélices durísimo. pues cuando están en uso, y más si tienen fuerza los motores. Yo un momento no pude quitar los tornillos, entonces me mandaron incluso la herramienta original del Matriz 300. Llegó un momento que por más que le hacían, incluso se empezó a barrer el tornillo. Digo, yo si le sigo haciendo, no se va a poder quitar, vamos a tener que otro tipo de mecanismo, taladrar el tornillo para poderlo sacar, algo. Entonces dije, avisamos y suspendemos hasta que podamos reparar la hélice. Entonces, era tanta la urgencia por terminar el trabajo, que vino el copiloto, estuve yo, estuvo incluso el encargado de la misión por parte del cliente. Ahí comentamos todo lo que podía pasar con una hélice en ese estado. Y bueno, lo único que decidimos es, pues no podemos frenar el proyecto ya una vez iniciado, porque para ellos también es un tema económico. Claro. Ya incluso, pues ya tienen a ciertos días suspendidos la actividad de extracción. Y bueno, pues no podemos tampoco eh, suspender la actividad porque ya nosotros, incluso la gente que trabaja ahí en el barco, pues también está avisada, no está haciendo nada, es también una pérdida ahí de factor humano que no está trabajando por dejarnos hacer nosotros nuestro trabajo. Entonces decidieron, mira, vamos a hacer una lluvia de ideas, y qué es lo que podía pasar, y si pasa, qué es lo más grave, ¿no? Entonces, como los vuelos no son tan cerca del barco, pues decidieron, pues, lo más que puede pasar es que perdamos una hélice y el dron caiga al mar. Y bueno,
Está Julio por él, el copiloto y y, vamos. y adelante, ¿no? Lo único que nos iba a nosotros, ser motivo de suspensión, es que esa hélice, si se le hace una grieta, que se empezara a correr hacia adentro, ¿no? Si empezara con tantito, ya se iba a suspender, de plano, porque ya era una situación en donde probablemente sí el dron pudiera caer, ya con más probabilidad. Entonces en ese momento se decidió, no se anunció tanto, pero sí se vio con las personas que tomaban las decisiones y decidimos, ¿no? Seguir adelante. No, el dron incluso lo entregamos y se fue con un pedazo de hélice que no era que faltaba. Y bueno, logramos, sí, sí fue un factor muy importante de experiencia porque pues, nos tocó conocer esta parte, cómo se comporta un dron en una plataforma inestable para aterrizar. Yo creo que eso fue la parte de lo más complicado y al mismo tiempo más valioso de aprender. No, Eh, Cómo se comporta con lluvia, también nos sirvió ahí con vientos que en algún momento estuvieron sobrepasando la capacidad del dron. Y bueno, fue una experiencia muy importante para nosotros, que a partir de ahí, ya en el tema académico, ya en el tema de los cursos, pues nos ha permitido nosotros poder transmitir ese conocimiento de seguridad, ¿no? Estuvimos, considero yo, hay más pilotos que han estado en estos entornos ya, pero en entornos donde la seguridad es primordial para poder hacer los vuelos de dron. Obviamente no la misma seguridad que utilizamos con ese dron en ese entorno, pues la vamos a transmitir a alguien que maneja un Mini 3, ¿no? no. Pero la ajustamos al tipo de dron, ¿no? Ya conocimos en donde puede caerse un dron muy fácilmente si no sigues el protocolo de seguridad, pues ya lo pasas a un Mini 2, ajustas esos parámetros de seguridad que tiene que ver con clima, que tiene que ver incluso utilizar la dirección del viento a favor o en contra, dependiendo la función que hagas con tu dron. Y bueno, nos ha servido mucho para poder fortalecer esta parte de seguridad. Entonces, creemos que en esta parte nuestros cursos están muy enfocados en temas de seguridad con el dron, ¿no? Y a veces recibo muchos comentarios negativos y positivos de, de cómo es que nosotros ofrecemos esta capacitación. Incluso fomentamos en el buen sentido el uso del dron sin línea de vista. Y no porque lo hagas así todo el tiempo, porque la normativa bien claro te dice pues que no lo debes de perder de vista el dron. Sin embargo, puedes tener una situación en donde lo pierdas de vista por descuidado, porque a lo mejor dijiste traigo un dron pequeño y lo alejé de más y más bien sí es necesario que tengan ese tipo de experiencia al momento de hacer alguna práctica, porque te puede pasar, ¿no? Un viento te lo lleve y cómo lo regresan, ¿no? Entonces, a veces ahí es donde las personas de manera habitual se pierden, ¿no? Ya lo perdí vista, no supe cómo regresarlo, no entendí las asistencias del vuelo que ya tienen prácticamente todos los drones comerciales. Entonces, creo que a partir de eso les vas generando esa cierta seguridad para operar el dron y no solamente en saberlo usar, sino parámetros de seguridad necesarios para que ese dron no se pierda, ¿no? Y bueno, nosotros No, creemos. la verdad es que esa experiencia, yo creo que, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de volar equipos de drones como parte de un trabajo, ¿no? Que no es, vamos a llamarle freelance o por su propia cuenta, genera siempre una parte muy importante de experiencia, ¿no? Las cosas, normalmente las personas que utilizamos los drones para entornos laborales, y las personas que lo utilizan en entornos en los que, bueno, lo peor que puede pasar es que, claro, de manera personal, pues pierdan un dron, se arruine, se dañe, se caiga, pero para efectos de a lo mejor de terceras personas, pues les pueden ocasionar un dron, digo, un daño a otras personas, a otros bienes. Pero cuando tiene que ver con los entornos laborales, por ejemplo, en mi caso, bueno, en tu caso tú llevabas un capitán, ¿no? De la embarcación, a una persona al mando que estaba, a la que tenías que reportar, a la que tenías que tener reglas que seguir y todo. En el caso mío, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno del estado, pues tiene una dinámica bastante rara. Por ejemplo, en alguna ocasión estábamos buscando a unas personas cerca de un entorno de un basurero, ¿no?
y entonces, pues la verdad es que no estaba un entorno seguro para aterrizar, ¿no? Y entonces me acuerdo que, digo, en algunos casos yo volaba con drones pequeños, pero ya el M30 no es precisamente uno muy pequeño, y entonces me había visto, el secretario me había visto que, pues en algunos casos el más pequeño que utilizaba, un Mini 2, lo aterrizaba en la mano, ¿no? Pero en este entorno me dice, no, pues a ver, yo aquí lo agarro para aterrizarlo, ¿no? Y entonces me acuerdo muy bien que lo agarró para aterrizarlo en la mano, y la verdad es que es como, porque claro, o sea, ya en esas condiciones entre un basurero y entre un lugar en donde pues no nos podemos mover, era como la zona segura, pues representan muchas áreas de experiencia, ¿no? Donde pueden tenerse esta situación. Y también me enteré de un caso en donde una persona tuvieron ahí algún accidente que no queda muy claro qué fue lo que pasó. Quisieron aterrizar uno de estos equipos ya pues de los grandes, de los Enterprise, y bueno, tuvo un accidente con una mano, y entonces tuvo ahí pues un daño terrible en algunos de los dedos, ¿no? De la mano. Entonces, todo este tipo de cuestiones se va generando a partir de las experiencias, ¿no? Como lo decíamos. Y quisiera pasar ahora a este momento y agradecerte, claro, todas tus valiosas experiencias que, francamente, no sé, bueno, yo no las había escuchado, pues de ti, y que me da mucho gusto que las hayas compartido aquí, te lo agradezco infinitamente, porque esto le puede servir a muchas personas que están considerando la posibilidad, la oportunidad, sabes que debería de obtener una licencia. Si lo quieres hacer realmente este trabajo en serio, creo que sí es importante, ¿no? O sea, creo que es algo que lleva a la profesionalización, y por supuesto que, como te lo preguntaba, ¿no? ¿Cómo fue que te fue llevando a estos nuevos horizontes? Pues fue, por supuesto, a través de las redes sociales, ¿no? Y en este sentido, fíjate que yo también te quería contar que, bueno, pues conozco al buen ingeniero Yusef, ¿no? Pineda de Cramex, ahí también tomé mi curso, y a todo su personal les mandamos un gran saludo, y les agradecemos, claro, esto que hacen, ¿no? Que la aeronáutica convencional ahora tuvo la necesidad de voltear a ver el tema de los drones y el tema de las escuelas y todo este tipo vamos, de educación que se genera, y por supuesto que los alumnos pues vamos tratando de hacer lo mejor que podemos en diferentes entornos, ¿no? Y en ese sentido, fíjate que te quería comentar, como tú sabes, yo soy abogado y empecé con el mundo de los drones ya hace varios años, y la vida también me fue llevando por diferentes causas. Yo pasé de las oficinas a después temas de salud, después a temas de depresión, después a varias cuestiones, digamos, personales, que me llevaron a valorar mucho otras cosas. Y hoy en día, los drones para mí fueron una terapia increíble para salir de la depresión, y con el tiempo, pues lo que fue pasando fue que empecé a reunirme y a conocer a personas como tú. Gracias a ti conocí a otras personas con las que he conectado en el mundo de los drones. Y claro, yo siempre reconozco, ¿no? Ahora sí que honor a quien honor merece, y claro que esta conexión la generaste tú, gracias de alguna manera a que tú empezaste a dar algunos cursos para el gobierno del estado, y luego en el gobierno del estado a mí me mandaron a tomar este tipo de cursos, y pues de ahí conectamos, y aquí la intención es que pues todos sumemos, ¿no? A la parte de la operación de los drones, a la parte seria, ¿no? De cuán importante es la seguridad. Entonces, en este sentido, me gustaría comentarte y permitirme eh, compartir lo que he hecho en relación a al tema de la normatividad. Entonces, déjame decirte lo siguiente. Mira, tengo una pantalla, creé con el uso de la inteligencia artificial. Haz cuenta que te pongo en contexto, ¿no? Lo que nosotros normalmente hacemos es, como abogados, lo platicaba el otro día en un programa con Pepe, tenemos un podcast que se llama ¿Y a dónde vamos a parar? Que los invito a que lo sigan. Y en este programa nosotros decíamos, bueno, hablando de los procesos y hablando de las mejorías que ha generado la inteligencia artificial, más allá de que podamos tener fotografías increíbles, diseños increíbles para el tema del marketing, para el tema del código, la programación, etc., etc., creo que hay una parte que a mí me dio un momento eureka, porque yo le decía, sabes que nosotros, los abogados, las personas que empezamos desde estudiantes,
pues siempre todo, absolutamente todo, desde la introducción al estudio del derecho, todo es leer, 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 ¿no? Y nunca tenemos como primero en nuestra carrera una parte que nos permita analizar las cosas, pues de alguna manera gráfica, ¿no? Se puede hacer, pero normalmente no es así. O sea, ¿qué es lo que te dicen? ¿Sabes qué? Hay que leer este libro, hay que leer esta ley, hay que leer este reglamento, hay que leer esta investigación, hay que leer esta jurisprudencia, y todo es leer, 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 y luego el proceso es leer, claro, memorizar, comprender, y este proceso para el tema del derecho, pues tiene un impacto en el que una persona que no tiene el conocimiento o que no tiene la formación y el entrenamiento para poder comprender, luego poder primero leer, analizar, tener la concentración, luego comprender y luego poder inclusive ser hasta crítico del tema legal, pues representa un problema inclusive para los abogados. ¿Y qué pasa para las personas que no son abogadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas que no tuvieron una preparación en el derecho? Y entonces, ahí es en donde pude obtener ¿cómo te diré? Esta idea que ahorita que quiero presentar, en el que, por ejemplo, yo digo, hay una pirámide muy famosa que es la pirámide de Hans Kelsen, de la jerarquía normativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que ahí sí se puede ver la pirámide, ¿no? Entonces, esta pirámide lo que tiene es que hasta arriba, por ejemplo, está la Constitución y las normas y los convenios o acuerdos internacionales, y luego empieza a bajar, ¿no? El convenio de Chicago, esta está en particular hecha para la cuestión aeronáutica. Entonces, a partir de ahí, empezamos a ver, por ejemplo, leyes federales, leyes generales, luego empezamos a ver la cuestión de códigos, luego reglamentos de tránsito aéreo, reglamentos de la ley de aeropuertos, y luego abajo tenemos la norma oficial mexicana, ¿no? Las normas oficiales mexicanas. Entonces, yo no quise hacer esto porque hablando de una jerarquía normativa, una jerarquía de leyes, pues tenemos la manera de identificar con claridad en dónde está enclavada nuestra norma, la norma que regula algo que no es porque nos dediquemos a esto, pero hoy en día lo que tenemos es que el espacio aéreo, pues es una actividad de primer nivel, inclusive de seguridad nacional, y que se ha relegado a una norma oficial mexicana que viene en la parte nada más del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi intención o cuál ha sido mi intención aquí? Esto representa un artefacto interactivo en donde, por ejemplo, aquí, pues hago una especie de unión, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el artículo 27 corresponde a la relación del dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental, los óculos submarinos de las islas, de todos los minerales, sustancias, yacimientos, no, de los terrenos, el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fija el derecho internacional, ¿no? Esta es la base en donde el gobierno mexicano tiene el control absoluto de la cuestión del espacio aéreo, ¿no? Y entonces, aquí te estoy haciendo ahora sí que esta presentación de este artefacto. ¿Por qué? Porque me gustaría que en un momento dado tú pudieras, te lo voy a compartir, para que podamos tener esta primera base, en el sentido de que podamos tener un análisis, ¿no? Tanto nacional como internacional, de lo que tiene que ver con el tema normativo, y luego, bueno, pues por ejemplo, hablando de la ley de aeropuertos, ¿no? La ley de aviación, la ley de aeropuertos, ley de producción del espacio aéreo mexicano, etc, etc. Entonces, este artefacto pues lo hice de una manera interactiva y mucho más accesible para que las personas que lo utilicemos puedan acceder a él y podamos encontrar inclusive hasta cierta jurisprudencia, ¿no? Bueno, esta es como una parte importante. Por aquí tengo yo, bueno, se supone un repositorio, ¿no? De las leyes, con los artículos que están marcados, como relacionados o correlacionados con el tema de la aeronáutica. Y luego, aquí también tenemos, por ejemplo, algunos intentos o algunos trabajos que se han hecho en relación, por ejemplo, Ciudad de México, Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, algunas restricciones de Lina, de Guanajuato, y algunos organismos federales que han hablado un poco del tema de los drones o que lo han implementado, ¿no? Entonces, después, yo tengo en particular una opinión jurídica que hice para el tema de los drones de limpieza, que te había comentado que estoy trabajando con diferentes actores, y aquí, bueno, pues
tenemos esta cuestión de los comentarios. Entonces, esta parte, bueno, ya te la voy a compartir. En algún momento yo creo Gracias. que lo vamos a hacer de manera, digamos, general, pero en principio, pues claro, con las personas que yo conozco y que han tenido o que tienen las credenciales suficientes o necesarias para poder ser parte de esta conversación en principio y que podamos tener este control, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que realicé? Realicé igual un artefacto en donde, por ejemplo, aquí yo he generado un proyecto de ley en donde contemplo las cosas que yo he visto o que yo podría decir que tenemos como algo muy importante, ¿no? Entonces, esta iniciativa legislativa, por supuesto, ciudadana, tiene unas características que se pueden advertir aquí, ¿no? Aquí menciona cómo sirve, cómo funciona, aquí pues el tema, la barra de búsqueda, los comentarios, cómo se pueden hacer, luego exportarlos en JSON o exportar a CSV para llevar un control, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, yo guardé el primer comentario, les agradezco a toda su participación, interés y tiempo en esta actividad tecnológica e industrial que tanto nos gusta y tanto nos une. Con toda mi sinceridad, me di a la tarea de preparar algo que fuera diferente a un archivo de texto y pudiéramos analizarlo con mayor facilidad, organizar, ordenar y comentar lo que haga falta. Muchas gracias, Carlos Fuera, ¿no? Entonces yo, por supuesto, que aquí tengo la manera de, bueno, de ver cuáles son los que se han hecho y también, por supuesto, de incluir cualquier comentario. Mira, este comentario lo fijé aquí en la presentación. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Tomando en cuenta que nosotros tenemos un marco normativo, pues tenemos leyes generales y entonces, ¿cómo podemos hacerle un marco normativo idóneo al tema de los drones? Pues con una ley general, una ley federal o una ley general que nos pueda llevar a subirlo de materia, que lo legisle en ejercicio de sus facultades el Congreso de la Unión, ¿no? Y que esto genere una nueva normatividad, no una norma oficial mexicana nada más específica para el tema de los drones. Y entonces, bueno, aquí ya viene la presentación, después viene el fundamento constitucional, que ya lo pudiste ver hace un tiempo, vienen algunas otras consideraciones, y luego tomé un diagnóstico, ¿no? Que lo pude poner aquí, y que ahí tenemos muchas cosas, por ejemplo, de las que se hablan en esta ley, ¿no? Entonces, después, aquí viene un benchmarking internacional acerca de la normatividad de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, China, Brasil, India, ¿no? Y, bueno, vienen algunas tablas comparativas, una propuesta, ¿no? Y contenido de la iniciativa, y luego ya empezamos por ejemplo, las autoridades, ¿no? ¿Qué autoridades tenemos? La Agencia Federal de Aviación Civil, el marco operacional, y entonces cada una de ellas tiene un comentario, tiene alguna, ¿cómo se llama? Alguna propuesta, y claro, aquí la intención es que cada una de las personas que lo tengan, ¿sabes qué? Aquí yo tengo un comentario. Pues, ¿qué es? No, pues, ¿sabes qué? Mira, es una sugerencia, una corrección, un vacío legal, un riesgo, objeción, o una pregunta, un apoyo, o los casos reales aquí creo que son bastante importantes y valiosos, ¿no? Entonces ya una vez que lo tienes, ¿sabes qué? Bueno, pues aquí cada quien va a poner su nombre, escribe lo que considere conveniente, y entonces al final del día lo van a guardar y lo vamos a empezar, yo lo voy a empezar a agrupar y por supuesto pues para tener esta cuestión, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que a mí me gustaría tocar en esta, por ejemplo, los dos conocemos al estimado ingeniero Misael, que le mandamos un gran saludo de Masdron Morelia, con el que también trabajamos ambos como equipo. Y, por ejemplo, definición de operación agrícola RPAS, ¿no? Incluye una expresión de aplicación aérea de agroquímicos, fertilizantes, bioestimulantes y otras sustancias. Siembra aérea de semillas, esporas o materiales biológicos. Monitoreo, diagnóstico, óptico, multiespectral, térmico, LIDAR, polinización asistida, cualquier otra aplicación tecnológica agropecuaria, ¿no? Entonces, categoría de operación, pues son mayores de 25 kilos, prácticamente yo todos, no conozco alguno que sea menor de esto. Y entonces, pues estos tienen una cuestión que podría relacionarse con algunas otras normas o con algunas otras oficinas del gobierno federal, con lo cual creemos que la coordinación, o por lo menos es lo que yo creo, que la coordinación entre diferentes instituciones del gobierno o áreas, oficinas del gobierno, entidades, es importante, ¿no? Entonces luego viene, por ejemplo, la limpieza, el mantenimiento, los shows de drones, los de delivery que habíamos comentado que hoy está en día de flies, o que se llama flees o flies, ¿no? Que están ya entregando, dicen, de última milla,
Habría que ver cómo es que tienen los permisos actualmente, los autónomos, ¿no? Los dogs que tanto hemos, pues ahora sí que ya están tan de moda y que son tan Y que importantes ya lo están para utilizando, ¿no? claro que ya están utilizándose, los que son de carga pesada, ¿no? Que ya tienen algunos específicos, claro, que baja un mecanismo, ¿no? Que permite entregar o descargar o subir cosas. Y luego, los Beatles, ¿no? Inclusive aquí tengo mi playera que me gané cuando tomé el entrenamiento de los drones Beetle, ¿no? O estratégicos que le llaman, los FPV, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hablar de los temas de los FPV? ¿Cómo se va a hacer? Toda la regulación. Los que se utilizan para seguridad pública, ¿no? Los que se utilizan, por ejemplo, para periodismo, para investigación, la infraestructura crítica, que ahí fuiste tú un gran referente, ¿no? De este tipo de actividades. Y bueno, pues aquí vienen, por ejemplo, este tipo de, los últimos que pude meter que no había visto, me pasaron un video de algunos drones que ya de plano les acondicionaron una herramienta para efecto de que puedan cargar un arma larga y bueno, pues ahí estamos hablando ya de cosas que esperemos que nunca tengamos que ver, pero bueno, toda esta cuestión, mi querido Julio, lo estoy manejando como una parte de una iniciativa ciudadana, en la cual yo me di la tarea de crear este artefacto y crear y generar alguna cuestión de lo que la experiencia en materia de derecho administrativo y derecho constitucional me ha ayudado en el sentido de poder aterrizar o ser un puente, ¿no? No estoy hablando de que sea ni por lejos la persona que más conozca de drones, absolutamente no, sino lo que sí es que puedo ser ese puente entre lo que necesita la comunidad que utilizamos drones, ya sea industriales, de recreativos, de todas las características, con la parte legal, ¿no? O sea, este puente es el que yo sí considero que junto con otros amigos abogados que tengo, no hay tantos en el medio que hayan, bueno, transitado por los lugares que puedan llevarnos a generar esta iniciativa ciudadana o este proyecto, ¿no? Que lo integramos todos, pero creo que entre todos sí tenemos la manera de poder ir mejorando esto y decir, ¿sabes qué? Mira, los que volamos drones, los que hemos trabajado en estas materias, en estas cuestiones, tenemos esta propuesta. Y con esta propuesta, por supuesto, pues que la vamos a circular entre la comunidad, de personas que realmente lo hayan utilizado para trabajar de manera profesional en entornos ya, por decirlo de alguna manera, pagados, y que esto nos pueda ayudar a generar un marco normativo realmente ideal o realmente empezar con algo que no fue copiado, que está extraído de lo que las personas utilizamos hoy en día en nuestras vidas diarias, ¿no? Y que pues toda la experiencia que tú tienes, poderla reunir y poderla tener como algo pues de lo más positivo que podemos tener en este momento, ¿no? Entonces, pues ahora sí que era también uno de los motivos de los que yo te quería proponer en esta reunión, mi querido Julio, y pues no sé qué opinas. No, me parece muy bien. Yo creo que el tema normativo es la parte se puede decir compleja porque requiere un área de estudio pues que tiene que ver con el tema jurídico, sí, tema de abogados. Y a veces para poder hacer una aseveración, incluso un video, pues no lo puedo hacer con el conocimiento necesario que es lo que engloba un entorno normativo y jurídico. Entonces, pues normalmente ando haciendo esto, ¿no? Tratando de tener información de algún abogado especializado y luego vamos a pensar que es ya también un área dentro de los abogados específica, ¿no? Derecho Sí, aeronáutico, otras áreas donde que difícilmente, pues, es un tema que se tiene que tener conocimiento. Entonces, ya en el momento, vamos a pensar, yo que soy totalmente muy técnico, mi área es un poquito más relacionado con sistemas y de repente llegar con varias situaciones normativas, pues es complejo, ¿no? Incluso cuando no tienes la información, pues se vuelve más complejo todavía, ¿no? Y también que, sí, como tú lo comentas, pues la normativa, pues a veces nosotros nos imaginamos, los que utilizamos dron, que no es una normativa hecha para que el desarrollo del dron de manera comercial, de manera como desarrollo económico,
pues incluso parece que está hecha para impedir ese desarrollo tecnológico con el uso del dron. Entonces, Ya. pues yo veo excelente la iniciativa que tienes aquí, incluso muy a favor de que se pueda complementar como, o que se pueda tomar en cuenta como una ley general del uso de drones. Este, también es muy valioso el poder ya empezar a clasificar los tipos de uso como lo estás manejando. Ahí viene muy específico el entorno industrial, FPV, como me lo mostraste, y creo que es valioso porque a lo mejor incluso se puede llegar, así tal cual como tú lo comentas, en el donde se clasifique, ¿no? Yo, por ejemplo, me decían en el entorno agrícola, ahorita que tú has estado trabajando de la mano ahí con más dron, pero de repente a mí me llega información, es que yo tengo ya operando mis drones agrícolas 5 años y ningún piloto tiene licencia, ¿no? Pero son excelentes pilotos sin ningún problema. Bueno, en el momento que llegara algún tema específico y que no la licencia, oye, esta parte, ¿por qué no has cumplido normativamente? Pues lejos de ser una situación de ventaja el hecho de yo ya saberlo utilizar de manera correcta. Incluso hay personas que han tomado cursos relacionados con tratar de hacer vuelos seguros de manera muy estricta, incluso conociendo normativa, pero a veces lo que se aleja de poder estar ya a un nivel operativo cumpliendo toda la normativa, pues es el tema de la licencia. Pero luego vemos situaciones, por ejemplo, me decía una agricultura en particular, que fue uno de mis cursos, que lo que le interesaba era saber un poco más de fines normales. Yo ya quiero que mis pilotos de drone agrícola pues tengan la licencia, simplemente por cumplir, ¿no? Y no tener ningún problema en el futuro. Pero Sí. sus pilotos pues llegan a la secundaria con términos de estudios y me dice, ya no pude continuar con el proceso porque el nivel mínimo de estudios es la prepa. Entonces ya ahí se quedó ese tema, ¿no? Entonces ahora pues me estoy concentrando en que terminen la prepa para más adelante puedan sacar la licencia. Las economías las tienen, pero bueno, no tienen Ahora, esta no parte. estorba, Y también no me dice, estorba, no estorba que tengan la prepa, ¿no? No estorba que se tengan la sí, que también es una manera de pues también de que una persona tiene cierto grado de estudios y también tú sabes que con cierto grado de conocimiento, pues también hay mayor certeza en que se pueda cumplir incluso la norma, ¿no? Incluso prepa. para poder, pues llevar algún factor también que se requiere, ¿no? A cierto nivel de estudio para poder utilizar los drones, ¿no? Eso también estoy de acuerdo, pero por ejemplo ellos no lo sabían, incluso no sabían que tenían que tener licencia. Entonces también yo creo que esta iniciativa que tú haces, el ponernos los contenidos de esta manera, podría ayudar a mucha gente a entender varias cosas, ¿no? Varias situaciones. Y yo creo que también otra herramienta importante que veo que la estás desarrollando muy bien, pues es el tema de comunicación por redes sociales, porque en base a mi experiencia, lo que yo hago, que es a lo mejor más especializado en el entorno industrial y por medio de ellos doy a conocer mis cursos, pues me ha seguido bastante, ¿no? Y creo que esta área jurídica importante del uso del dron de manera normativa y con una intención de poder ir más allá, pues yo creo que lo veo valiosísimo y te felicito por esta parte porque es algo que hace falta y que ya entrando a un entorno de internet no lo ves. O sea, yo no lo he visto. Alguien, si te hablan, si me llegan a criticar, oye Julio, eso que estás diciendo, pues en la normativa se interpreta diferente, que es algo que a lo mejor yo no voy a poder hacer por el desconocimiento que tengo en el entorno jurídico, pero sí es muy importante y con todo en la base de conocimientos que ya tienes, yo creo que va a ser valioso para todos nosotros como pilotos y para los que vienen en camino en el futuro. No, pues muchas gracias, mi Julio. La verdad te agradezco tus comentarios. Y fíjate que sí, sí creo que es algo muy importante y yo te podría inclusive, bueno, a mí me resulta increíble que me digas que has tenido, bueno, que tenías antes, ¿no? Problemas, o no problemas, pero que no estabas tan desarrollado en la parte de la comunicación personal. Y ahorita estaba haciendo la suma de tus seguidores. Tienes de manera cruzada en todas tus redes más de 62,000 seguidores, mi querido Julio. Y lo cual pues quiero aprovechar para felicitarte porque
los que empezamos a crear contenido, que yo tengo un minuto creando contenido, pero sabemos que pues cada persona que decide pues darle el botón de seguir y eso es algo muy valioso, ¿no? Porque es una persona a la que tienes pues un poco más de alcance en cuanto a la comunicación que tú desarrollas, ¿no? Y yo lo que te decía es aquí, creo que ayudarnos entre la comunidad, porque pues al final del día las personas pueden conectar contigo, conmigo o con los dos o con ninguno de los dos y pueden conectar con alguien más que esté haciendo contenido, pero hoy en día sí te podría yo decir y felicitar pues por lo que estás haciendo, ¿no? Porque también yo no veo muchas personas, o sea, veo muchas personas que comparten videos padrísimos de drones, cada vez hay más, cada vez tenemos más mercado para eso, pero en realidad hay pocas personas que estamos haciendo estos comentarios detrás de lo que hay de los vuelos, ¿no? Yo creo que yo francamente tengo muchísimo material, yo creo que más de 5 teras de material que tengo de drones, y no les he dado salida, antes pues era un problema musicalizar y todo, pero sobre todo yo lo que quisiera es que tuviéramos un acercamiento en la parte de atrás, en la parte de la creación de las normas, de qué hay detrás de volar un dron, cuáles son las responsabilidades que se tienen. Y yo te quiero proponer que cuando me llegue a mí o a ti un video que tenga que ver con que roce la parte legal o que toque la parte legal y que toque la parte aeronáutica, tú como piloto con licencia, yo como estudiante todavía pendiente de generar mi examen con Sinodal y pasar mi examen de aptitud médica, pues pudiéramos grabar, hacer un dúo y poderlo compartir en el sentido de, oye, ¿sabes qué? Pues obviamente yo sé que se necesitan conocimientos específicos en la parte aeronáutica, de las cuales podría decir que no necesariamente soy o que tengo toda mi experiencia ahí, pero sí la tengo en derecho administrativo. Esa particularidad de los abogados no hay tantos, uno, y dos, pues en la parte del amparo también tengo ahí mis horas de vuelo en esa materia, entonces creo que podríamos empezar a generar, primero que nada, una concientización, ¿no? Concientización a que decir, oye, no, mi objetivo no es compartirte cómo defenderte para hacer lo que tú quieras, ¿no? Creo que sabemos de los grupos que hay en el tema de las personas que vuelan o que tienen un dron, y claro, presumen, no, pues ya lo subí a 1000 metros y ya lo subí a no sé cuántos miles de metros y lo apagué los motores y eso en realidad, pues más allá de compartir seguridad o de compartir algo padre, pues creo que genera mucho problema, ¿no? Y entonces hay de todo en esta vida, ¿no? Hay comunidades en las que se comparte conocimiento muy valioso, particularmente de los drones, pero el otro día también platicaba de una persona que le quitaron un dron, me parece en la marcha del 8M, ¿no? En Ciudad de México, y que yo les decía, ¿saben qué tenemos el problema? Que déjame tomar un poquito. Yo le decía, muchas personas, digamos que el debate se convirtió entre las personas que decían, no, hombre, pues ¿sabes qué? Que se lo quiten y ya que no, pues, que no reclamen, ¿no? Total, que creo que era uno de los drones de la serie comercial Mini, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, esa es una manera de verlo, pero la otra manera de verlo es saber precisamente qué autoridad se lo quitó, por qué se lo quitó, qué es lo que estaba haciendo, si ella estaba manifestando que estaba volando justo arriba de ella y que, bueno, pues que no estaba infringiendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Alguna norma. Ahora, es muy diferente que haya un acto de autoridad en donde te retienen un dron y dices, bueno, ok, tu autoridad, ¿me podrías decir a título de qué normas estás aplicando para quitarme a mí el dron? Y ya con eso cumplimos con el artículo 14 y 16 constitucional, en donde la autoridad por escrito te funda y motiva la causa legal del por qué está haciendo eso, y un abogado con la experiencia que fuera el derecho administrativo o el amparo, pues lo puede revisar y decir, sabes que la autoridad lo está haciendo acorde, lo está haciendo fundando y motivando adecuadamente, y entonces, bueno, pues ya lo podríamos dirimir o resolver en algún tribunal especial, ¿no? Para tal efecto. Entonces, lo que sí te propongo es que le demos seguimiento a estos dos temas, uno de ellos a la parte que tiene que ver con la normatividad, y ahora que pues está tan en boga lo que está pasando con la cuestión del mundial, ¿no?
cómo vamos a preparar una normatividad que pueda soportar ese tipo de eventos, este tipo de situaciones en donde, ¿sabes qué? Hay momentos en los que nadie puede volar por seguridad operacional y también, pues, ¿por qué no decirlo? Probablemente porque pues, los derechos de la transmisión de este tipo de partidos, claro, si llega un dron X cualquiera, un buen dron con una buena cámara, le va a estar robando esta parte de los derechos, pues también de lo que se y es parte de lo que tenemos que hablar, ¿no? Entonces, pues ahora sí que estos son los primeros puntos que a mí me gustaría tocar contigo. Está resultando un poquito larga esta conversación, pero la verdad, súper interesante, se me ha ido volando. Y bueno, pues yo te invito a que no sea la última, ¿no? Que sea la primera, pero no la última, y que pues podamos hacer cosas en conjunto, en el mejor de los planes y en el mejor de los sentidos. Y pues ahora sí que te dejo el micrófono para que des tu reflexión final. Y gracias, Carlos. Yo creo que ahorita que escuché esta parte de analizar los casos, sí es algo recurrente, que me preguntan, oye, ¿puedo volar en cierto lugar? ¿Puedo utilizar mi dron de esta manera? Me preocupa lo legal, me preocupa que me dice el lugar, las personas que están en el lugar donde voy a hacer mi operación con el dron, que me van a denunciar. Y bueno, ya opto por mejor ya no a meterme en el tema de los drones. Y hay veces que es más lo que se habla que lo que realmente puede llegar a pasar. Vamos a pensar pues en un Claro, entorno donde nosotros vamos a utilizar el dron de trabajo, de manera, por una actividad comercial, no para hacer daño, no para afectar a algún tercero. Estamos hablando de que estamos en esa idea y que sí, luego analizar todos estos tipos de casos, pues qué mejor hacerlo con tu acompañamiento y bueno, que tú sabes esta parte muy importante y tienes el conocimiento de cómo puede afectarnos de manera legal el uso de un dron o cómo defendernos por una situación de prohibición que no está debidamente fundamentada. Hay veces que, sí te soy sincero, que yo hago ciertos comentarios, videos incluso, no con toda la certeza jurídica necesaria. Es a veces quien me dice, no, pues sí, a veces es un comentario, dice, no, pues a lo mejor ningún reglamento está por encima de una normativa federal, pero son comentarios que luego son subjetivos, ¿no? No completos. Entonces, pienso que esto puede tener un análisis más profundo y para darle a las personas esta certeza. Yo agradecido por la oportunidad que me das de conversar contigo y creo que podemos hacer un buen equipo de trabajo para poder ayudar a más personas a integrarse a esta nueva tecnología. Bueno, no tan nueva, pero sí de muy importante desarrollo para el tema económico, incluso de aquí de nuestro estado, ¿no? Y bueno, y en general del país. Agradeciéndote la sí. invitación y bueno, yo voy a seguir muy atento a las solicitudes que me hagas y bueno, por ahí también te estaremos invitando a poder desarrollar contenido, incluso pues te lo he comentado y no es algo que lo diga de dientes para afuera, sino es de colaborar incluso de manera comercial, incluso en tema académico, ¿no? De nuestros cursos, los que tú ofreces, los que nosotros ofrecemos. Yo creo que es importante hacer alianza, ¿no? En estos temas. No, muchas gracias, mi Julio. Claro que sí, pues ya sabes que aquí se trata de sumar y se trata de generar diferentes soluciones, ¿no? Para todas las personas que nos puedan escuchar y así. Existen soluciones, ¿no? Que si nos pueden empezar a contactar y a comentar, ¿sabes qué? Yo quiero pues tener una especie de blindaje, ¿no? Con algunas personas que tengo acuerdos comerciales, pues generamos la parte de la consultoría en diferentes materias, en particular pues, de los problemas que pueden llegar a tener, ¿no? Como, pues, le podríamos llamar una especie de cumplimiento, ¿no? Una opinión de cumplimiento normativo generado para que si llegara a haber alguna inspección, algún problema, pues tengan la mayoría de los documentos o todo bien comprendido y puedan hacer un análisis de riesgo de lo que está generando, ¿no? Hace poco una persona comentaba que quería utilizar 2 drones, pues vamos a decir, unos 2 Inspire, ¿no? O 2 M30, para colgar una pantalla, ¿no? Por cada uno de los lados y tener esta pantalla, colgando para poder hacer una especie de comercial y no sé qué. Yo le decía, oye, pues operacionalmente eso suena muy riesgoso y pues eso puede generar clausuras, puede generar accidentes, puede generar inclusive responsabilidades civiles, penales. Entonces,
Este tipo de consultoría, pues también la generamos, ¿no? Para determinar el nivel de riesgo y que puedan tomar una buena decisión. La parte de los cursos, mi Julio, muchas gracias. Yo he dado algunos cursos, por supuesto, no como los miles que llevas tú de personas en tu escuela de pilotaje de drones, pero sí, sí creo que lo que les puedo recomendar a las personas que tengan la intención y la voluntad de comprarse un dron, que antes de que puedan siquiera llevar a la ejecución la idea de comprarse un dron o regalarle un dron a sus hijos o a sus hermanos, a sus primos, primero tengan la conciencia de todo lo que representa ello, ¿no? De que para qué lo vas a utilizar, en qué entornos lo vas a utilizar. Claro que son increíbles las fotografías. Hace un tiempo fui a Ixtapa y saqué unas fotografías de la isla y me preguntaban que dónde era. Si no, pues es Ixtapa, o sea, es lo más, lo más conocido por todos, pero la perspectiva cambia, ¿no? Entonces, yo creo que lo que les podríamos dejar es que si tienen alguna intención de tomar un curso o si tienen alguna intención de tomar una certificación, pues me dejen en los comentarios y yo les estaré contactando para efecto de poderles compartir esto, ¿no? Y pues nada, Julio, muchas gracias. Por último, agradecerte tu disposición, tu buena voluntad, tus experiencias compartidas aquí que francamente fueron muy valiosas, van a ser muy valiosas para las personas que las hayan podido adquirir y que las puedan ver. Y bueno, pues nada, decir, reconocer que estás generando un entorno profesional con el tema de los drones por tu propia voluntad de superarte y de pues abordarlo con la seriedad que lo requiere, ¿no? Entonces, pues esto sería por mi parte todo, Julio. No sé si tengas alguna frase de cierre y si no, pues muchísimas gracias. No, pues nada más agradecerte, Carlos, por esta iniciativa y por la información que nos comparte. Yo creo que si juntamos nuestras experiencias podemos hacer cosas interesantes. Gracias. Claro que sí, mi Julio, pues muchísimas gracias. Por aquí los volvemos a ver en un siguiente programa y te agradezco infinitamente. Gracias.